Bueno, comienzo por dar las buenas tardes, las buenas noches, porque tenemos diferencias de tiempo y pues agradecer la presencia y el acompañamiento en esta actividad. Vamos a estar hablando del lugar de las emociones en la teoría, en la psicología de Vygotsky. Y para empezar, quiero definir los objetivos de la presentación. Me indicaron que tenemos 45 minutos para la exposición y que luego habrá 15 minutos para reacciones y preguntas. Eh, eh, los objetivos que tenemos es proponer la reflexividad histórica como herramienta en las producciones científicas y los discursos académicos, examinar las ideas de Vygotsky con respecto a las emociones, discutir el lugar que ocupan esas ideas en su obra y en la forma y las formas en que han sido manejadas por sus continuadores y presentar tendencias actuales y perspectivas de desarrollo del aporte de Vygotsky a la comprensión de las emociones. Eh, Con respecto al primer punto, quisiéramos destacar, ¿verdad? O comenzar haciendo alusión a un trabajo muy importante de Vygotsky, quizás menos citado y conocido que otros, que es el significado histórico de la crisis de la psicología. En ese trabajo, Vygotsky establece que la regularidad y el cambio en el desarrollo de las ideas, la aparición y la muerte de los conceptos, incluso el cambio en categorizaciones, puede explicarse científicamente si se relaciona la ciencia en cuestión con el sustrato sociocultural de la época, las leyes y condiciones generales del conocimiento científico y con las exigencias objetivas que plantea al conocimiento científico la naturaleza de los fenómenos estudiados. En esta cita de Vygotsky hay varias cosas importantes. Uno, reconocer que la ciencia es una actividad humana que está situada histórica y socioculturalmente y que por un lado está atravesada por lo que son las concepciones de ciencia en un momento particular en la historia y las prácticas de esa ciencia. Es decir, que alude a una dimensión filosófica y a una dimensión sociológica. Por otro lado, también reconoce que las ciencias en general y la psicología en particular están al servicio o son condicionadas por las sociedades que albergan su quehacer. En ese texto, Vygotsky elaboró una serie de, pudiéramos decir, dimensiones entrelazadas que han sido ampliadas más recientemente por Dafermos y que plantean que la producción para entender cualquier producción de conocimiento, y en este caso la producción de conocimiento que queremos entender es la de Vygotsky, en general, pero muy en particular su producción con respecto a las emociones. Así que para entender esto tenemos que considerar varias dimensiones. Primero, el contexto sociocultural en que se realiza esa producción. Segundo, el contexto científico de la época. ¿Cuáles eran las tendencias en la filosofía de la ciencia y en sus prácticas? Las características particulares de lo que se investiga y se busca conocer en esa ciencia. En el caso de la psicología, sabemos que ese objeto de estudio ha cambiado eh, históricamente de estructuras a funciones, a conducta, a cognición, a redes neurales y ahora, más recientemente, a dimensiones afectivas. Los sujetos particulares implicados en la producción y aplicación del conocimiento y sus programas de investigación. La ciencia, como dijimos, es una actividad humana y es realizada por sujetos que están
formados en tradiciones. Algunas veces aceptan esas tradiciones, otras veces buscan retarlas, como fue el caso de Vygotsky. Las redes interpersonales entre los sujetos y las instituciones que les albergan y la comunidad científica. Estos sujetos que producen conocimiento, que hacen investigación, no están aislados. Por un lado, tienen relaciones intertextuales con los autores que han leído, con los que se han relacionado, y tienen relaciones interpersonales con otros investigadores que a su vez están situados en comunidades de práctica, en instituciones y en la comunidad académica, y las demandas sociales a la producción en un momento dado. Esto no debe subestimarse. Las sociedades en momentos determinados presionan o ejercen influencia, ya sea mediante el financiamiento de investigaciones o por otros medios, para influir sobre la agenda de investigación. Eso con respecto a la producción. Pero más allá de esa producción está la divulgación de eso que se produce. Y aquí en realidad lo que tenemos que plantearnos es cómo se lee y desde dónde se interpreta. Creo que esta cita de Luciano García recoge muy bien la complejidad de ese proceso. Cada recepción implica desplazamientos, variaciones, omisiones, adiciones y sustituciones, dadas las diferentes operaciones de lectura y los disímiles objetivos y referencias de cada coyuntura, por lo que la productividad de esas traslaciones materiales y conceptuales deben ser reconstruidas y evaluadas. En este sentido, vamos a argumentar que la recepción de Vygotsky se vio, pudiéramos, afectada por una lectura cognitivista que responde al momento histórico en que fue recibida, pero no solo en que fue recibida, es decir, no solo el momento histórico, sino las dinámicas socioculturales, ideológicas, históricas que atravesaban el momento. Eh, Tenemos que ver entonces eh, cuál es el comienzo, quizás dando un paso hacia atrás. Eh, Vamos a examinar las principales ideas de Vygotsky en torno a las emociones, pero quisiera pedir que al hacer la lectura o la lectura que hemos hecho, consideremos todas estas dimensiones mencionadas, tanto las que condicionaron la producción de Vygotsky en su tiempo, como las que condicionaron la recepción y apropiación de su obra en un momento histórico totalmente diferente al que caracterizó esa producción. Lo cierto es que las emociones estuvieron presentes en la teoría de Vygotsky desde el principio, cuando enunció el arte como una psicotecnia del pensamiento. Las primeras obras de Vygotsky y un primer momento en su producción están orientados por temas como el drama no solamente en la literatura, sino en la vida y la poesía, alusiones y escritos importantes sobre la creatividad humana, sobre la imaginación y la fantasía. Tanto en estos trabajos, ¿verdad?, que han sido resumidos y editados por Del Río y Álvarez del Río, nos presentan, por un lado, las dos psicologías de Vygotsky, una que obviamente ha sido la más conocida, que es la que trata sobre procesos cognitivos y aprendizaje,
y otra que es la que tiene que ver con las emociones y cómo esas emociones van condicionando el desarrollo de esos procesos cognitivos. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque el énfasis en los aspectos cognitivos de Vygotsky no ha permitido o quizás ha limitado mucho el que se entendiera su compromiso, pudiéramos decir, o su visión de que había una unidad entre lo afectivo y lo cognitivo. Y interesantemente, esto queda bien claro en el texto probablemente más citado de Vygotsky, Pensamiento y Lenguaje, cuando él dice que entre los efectos más básicos de las aproximaciones tradicionales en la psicología ha estado la separación del intelecto de los aspectos volitivos, afectivos de la conciencia. La inevitable consecuencia de esas funciones, dice Vygotsky, ha sido la transformación del pensamiento en un flujo autónomo. El pensamiento en sí se convirtió para la psicología en el pensador de pensamientos. El pensamiento fue divorciado de la completa vitalidad de la vida, de los motivos, intereses e inclinaciones del pensamiento individual. Es bien interesante y creo que esta cita subraya eso, que en la psicología lo que son verbos, lo que son acciones, pasan a convertirse en nombres y hablamos de la memoria, de la percepción, de la motivación, sin reconocer que son memorizaciones, percepciones generadas por un sujeto que vive y experimenta el mundo que les rodea. Vygotsky también elaboró en esta aproximación a las emociones varios conceptos que también fueron marginados o invisibilizados en las interpretaciones cognitivistas de su obra. El problema del ambiente, donde plantea que el sujeto y su ambiente constituyen una unidad, que el ambiente no es algo externo al sujeto que influye sobre él, sino que la vivencia del sujeto es la que le da sentido a ese ambiente. La situación social de desarrollo, que varía de acuerdo a los procesos asociados con la edad, pero también con las experiencias vividas. Y de esa situación social del desarrollo, él elabora la noción de lo que se conoce como vivencia. En estos momentos se está utilizando mucho el concepto de Peretz-Iváñez para referirse a ella en una apropiación literal del ruso, pero la experiencia no es solo una experiencia que se tiene, sino que es una experiencia a la que se le atribuye sentido subjetivo. Y esa es una contribución importante que va a ser rescatada en los trabajos actuales. El tema del sentido. Y finalmente hay que reconocer que para Vygotsky estos conceptos, estos tres conceptos mencionados se desarrollan en los últimos 2 años a profundidad de su obra creativa. Vygotsky muere en el 1934 y muchos de estos trabajos están producidos entre 1932, 1934 y algunos póstumamente. En este trabajo hay una centralidad de las emociones y es notable la influencia de Spinoza
a quien Vygotsky dedica uno de sus últimos libros al análisis de esta propuesta, que es una propuesta contestataria al dualismo cartesiano, que separaba mente-cuerpo, una res cognita, y el planteamiento de Spinoza era que estas entidades, estas facultades, no son separables. Contrario a Descartes, Spinoza propuso por el cuerpo, lo corpóreo. Y Vygotsky resalta esto en su conjunto en esta cita. Yo creo que lo resume magistralmente. El pensamiento no nace de sí mismo ni de otros pensamientos, sino de la esfera motivacional de nuestra conciencia, que abarca nuestras inclinaciones y nuestras necesidades, nuestros intereses e impulsos, nuestros afectos y emociones. Detrás de cada pensamiento hay una tendencia afectiva volitiva. Solo ella tiene la respuesta al último por qué en el análisis del proceso de pensar. Desafortunadamente, en las lecturas que privilegiaron lo cognitivo, esa conciencia como un sistema complejo que concibió Vygotsky pasó a verse como procesos aislados y fue fragmentada, fue reducida. Es algo, me parece que es significativo de señalar. Y Vygotsky, este problema del ambiente, lo ve como un problema para la psicología. El estudio teórico y práctico en el desarrollo se enfrenta a las mayores dificultades cuando el entorno se considera como algo externo, cuando se mira y se entiende como circunstancias del desarrollo, como un conjunto de condiciones independientes. Es decir, vamos a hacer un estudio de desarrollo en, en una comunidad y vemos niños de diferentes edades y empezamos a tomar cuáles son los indicadores materiales de esa comunidad. ¿Cómo vive la familia? ¿Cuántas camas hay? ¿Cuánto acceso hay al agua? ¿Cuánto acceso hay a la electricidad? Todos factores importantes, pero no constituyen la explicación global, porque esa explicación necesita ser entendida desde cómo el niño experimenta y vive esas condiciones. Para Vygotsky, entonces, la tarea de la psicología es encontrar esa relación que existe entre el niño y el ambiente, en cómo es que este niño, este sujeto, interpreta y se relaciona emocionalmente. Pero intentó rebasar
límites en relación a lo que está fuera de la persona. Lo que está, no es una descalificación de lo que está fuera de la persona como un elemento explicativo. Es una enunciación de que eso es insuficiente para explicar la complejidad psicológica. Para explicar esa complejidad hay que sobrepasar ese determinismo social y decir que lo que está realmente en juego y lo que le da sentido es el proceso de atribución de sentido que hace el sujeto para poder entender y manejarse en su ambiente. El lugar de las emociones en la teoría de Vygotsky. Lo que hemos presentado hasta ahora hace énfasis primero en que hay que situar el pensamiento de Vygotsky en coordenadas históricos, sociales y culturales. Desafortunadamente, muchas veces se maneja su obra de forma descontextualizada y eso ha sido causa de muchos problemas, pudiéramos decir, a nivel teórico. Lo otro es que sus enunciaciones desde la psicología del arte hasta sus últimos trabajos reflejan un interés por las emociones y un lugar importante, central, pudiéramos decir, en el papel de las emociones en la constitución del sujeto y en su desarrollo. ¿Cuál es este lugar? Entonces, pues sí, estamos diciendo que es un lugar central, pero aquí queremos argumentar que el lugar de las emociones en la psicología de Vygotsky, como hemos visto en las citas presentadas, estuvo presente en sus primeros trabajos sobre psicología del arte y educación creativa. No podemos en este momento entrar en elaborar sobre eso, sobre esos aspectos, pero el énfasis que él le dio a la creatividad, a la fantasía, a la imaginación, en el desarrollo del niño y la forma en que también utilizó esos elementos en su trabajo sobre defectología, que es lo que hoy podría llamarse educación especial, no dejan lugar a dudas de que para Vygotsky las emociones eran centrales en el proceso de desarrollo humano. Estuvieron al principio en la psicología del arte, en la psicología del actor, donde es probablemente primeramente tratado el concepto de perezivania o de vivencia, pero también lo estuvo en sus trabajos finales. Sin embargo, esto fue invisibilizado o minimizado en la mayor parte de su obra divulgada en Occidente, caracterizada esa divulgación por problemas en el orden en que se presentó su creación, problemas de traducción e interpretación, sesgos ideológicos, omisiones y tergiversaciones. Tampoco podemos abundar mucho sobre esto y al inglés, por decir, las obras
escogidas de Vygotsky. Uno de los libros más citados sigue siendo el de Michael Cole, llamado Mining Society, Vygotsky, and the Development of Higher Psychological Processes, el desarrollo de las funciones superiores. Pero el propio Cole en varias entrevistas dio testimonio de que para que el libro se publicara, ellos tuvieron que editar, los editores responsables de la divulgación de ese trabajo, el mismo. ¿Y qué se editó? Las referencias al marxismo, que era base de toda la propuesta de Vygotsky, y lo que se entendió que era un estilo literario. Vygotsky venía de la literatura, le interesaba la literatura, hacía referencia constante a ella y las metáforas, símiles y otros recursos retóricos de la literatura permeaban su obra científica. Pues cuando se traduce esa obra, esa en particular, todo eso queda fuera. Eh, la, la justificación fue que eso hacía más difícil entenderlo. Bueno, ahí hay que entender que también se trata de un juicio valorativo de quienes están haciendo la traducción. Esto no resta que algunos de los principales exponentes de la obra o divulgadores de la obra de Vygotsky en Estados Unidos, como el propio Cole, Michael Wirth, hicieron trabajo importante en difundir la obra, pero al mismo tiempo estaban sujetos a su propia realidad histórico, social y cultural, y en alguna manera también ideológica. Esa invisibilización empieza a ser cuestionada hace unos 10 años, quizás un poco más, con textos que van señalando todas estas faltas que he mencionado. Y reaparece y es reivindicado el trabajo de Vygotsky en el contexto de lo que se ha llamado una revolución archivística o revisionista y en transformaciones históricos sociales que permiten eso. La filosofía de la ciencia actualmente experimenta, en particular la psicología, lo que se ha llamado trabajo bien importante. Trabajos que señalan la problematización en las traducciones, la selectividad en el orden de publicación, la descontextualización de su obra, la falta de consideración de la dimensión histórica en la propia obra, lo cual ha sido señalado por algunos autores. O sea, se trata de un enfoque histórico que se pronuncia histórico-cultural y al mismo tiempo ha sido poco reflexivo sobre su propia historia y sesgo en el manejo de los aspectos ideológicos. Es decir, borrar algunos elementos que sin duda son importantes. Hay un debate en las traducciones, como por ejemplo, cómo se traduce lo que Vygotsky llamó Perestroika. Se plantea que es difícil la traducción del término en español, en inglés, en la traducción de las obras escogidas, se tradujo como experience o experiencia. En español se tradujo como experiencia atribuida de sentido personal y también como vivencia. Y es un debate interesante,
porque la experiencia no es solo la experiencia, como Vygotsky la definió, sino la experiencia según es atribuida de sentido por el sujeto. Esta revolución también trajo como consecuencia la publicación de trabajos que habían sido excluidos en las colecciones originales. Se ha propiciado unos estudios a nivel internacional sobre cómo fue recibida y apropiada la obra de Vygotsky en distintos países, dadas las tradiciones de esos propios países, la discusión y publicaciones sobre las posiciones filosóficas de Vygotsky, que han empezado pues, a ser más discutidas en elementos aislados y colocar la visión de una perspectiva sistémica. Esta es una corrección importante porque el propio Vygotsky decía que uno de los problemas de la psicología era el análisis por elementos en lugar del análisis por unidades que comprendían totalidades. Otro tema en estos momentos importantes es reafirmar la conciencia como objeto de estudio de la psicología, pero la conciencia entendida como este sistema complejo donde lo afectivo, lo cognitivo y lo corporal se integran. Y también se ha trabajado en retomar el lugar de la dialéctica en el pensamiento de Vygotsky, cosa que también quedó de lado en el proceso de interpretaciones y traducciones. Las rectificaciones dan paso a trascender el determinismo social, superar la concepción de la mente como meros procesos de internalización, eh, perdón aquí, eh, y estas reivindicaciones entonces han resultado en unas producciones importantes en los últimos años. Primero, el destaque de la vivencia, las emociones y la subjetividad entendida como un proceso en el anclado al enfoque histórico y sociocultural, el repensar la teoría para revivir el tema de la dialéctica. También se ha trabajado el tema del sujeto. El trabajo de González Rey fue seminal en los libros antes mencionados y también lo ha sido el trabajo de Moisés Esteban Guitart y sus colaboradores en la Universidad de Girona, que han trabajado el concepto de fondos de identidad y junto con David Subero, también de esa universidad, han elaborado el tema de la subjetividad. Y no podríamos dejar, ¿verdad?, de mencionar los trabajos en Cuba. No podemos extendernos en esto, pero es un proyecto pues, en el que he venido trabajando por varios años, porque por la influencia y la exposición de psicólogos cubanos al enfoque histórico-cultural sin el filtro estadounidense, se dieron producciones en Cuba donde el concepto de vivencia fue tratado por varios autores. Por supuesto, González Rey lo hizo desde el principio, Albertina Mijans, Gloria Fariñas, María Febles, eh, bueno, Guillermo Arias y otros colegas Roberto Corral, por mencionar algunos de los en los que de momento puedo pensar. Y ese impacto también se ha sentido en Brasil con el grupo de trabajo de Gelepsi y el movimiento de aprendizaje desarrollador que está trabajando el colega Roberto Valdez Puente.
la mención, ¿verdad? Ya la hicimos de las reivindicaciones, este libro sobre las anotaciones y los apuntes de Vygotsky a los que tuvieron acceso, a los que tuvo acceso Chaverneva, eh, han ilustrado puntos. La, la importancia de las emociones en los procesos educativos se ve también en este libro de reciente publicación de Dubrovsky y Carla. Por supuesto, el trabajo de Luis Moll, el de Ricardo Vaquero sobre sujetos y aprendizaje. Y no quiero dejar pasar el momento, pero ahora que mencioné a Luis Moll, sin reconocer que fue uno de los primeros autores que trabajó el tema de Vygotsky y la educación con una publicación clásica en 1990. eh, un compatriota querido, apreciado, un amigo y fallecido hace unas semanas. En conclusión, el lugar de las emociones fue central en la teoría, en la psicología de Vygotsky al principio y al final. La invisibilización o minimización de los procesos, de eso en los procesos de recepción y apropiación puede explicarse si se consideran las condiciones históricos, sociales, culturales, ideológicas y políticas de los diferentes momentos. Del mismo modo, deben entenderse las revisiones que están ocurriendo actualmente, porque esas revisiones también destreza, competencia, práctica y una menor atención, pudiéramos decir, a lo que son los temas de la filosofía, epistemología y ontología y a la sociología del conocimiento. Y para terminar, creo que la centralidad de las emociones en las explicaciones psicológicas fue magistralmente sintetizada por Fernando González Rey cuando dijo que el carácter cultural histórico de la subjetividad no es el resultado de influencias directas que actúan sobre las personas. En realidad, toda experiencia es una experiencia subjetiva dentro de la red de sentidos que caracteriza la inserción social del sujeto en una multiplicidad, hay que subrayar eso, multiplicidad de espacios sociales cuyas consecuencias sobre la subjetividad aparecen de forma integral dentro de configuraciones subjetivas que se organizan en toda la expresión humana. Es decir, el lugar de las emociones tiene que cobrar centralidad o debe cobrar centralidad si queremos una aproximación compleja a la psique humana. Pues le doy las gracias por su atención y nos abrimos a preguntas. Muy buenas tardes, doctora Rodríguez. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a todos por la atención en su participación, especialmente de nuevo a la doctora Rodríguez por la conferencia. Un tema muy, muy importante y el poner en lugar de la historia a un autor como Vygotsky, muy poco mencionado en, en, en la parte de la historia de la psicología, debido a que el enfoque, ¿no? De la psicología que viene más de la parte de Estados Unidos. Y bueno, en el chat muchas personas han felicitado y le han saludado por el tema que usted ha mencionado y recibe muchos saludos de las personas, pero tomando en cuenta que usted ha mencionado sobre el tema de las emociones, también el tema de Vygotsky siendo un autor poco conocido, también hablaba mucho sobre lo que es la educación y el aprendizaje, como usted lo mencionó. Y debido a ello, por ejemplo, me gustaría preguntarle, por ejemplo,
Aunque Vygotsky describió que las funciones mentales como procesos mentales internalizados, él tiene un enfoque distinto en la parte conductual y social referente a lo que conocemos nosotros como el conductismo de la parte de Watson, por ejemplo. ¿Qué nos podría usted mencionar sobre esa parte del lado de la conducta social, sobre lo que habla, sobre el proceso de internalización que habla Vygotsky, ¿no? Eh, disculpa, antes de responderte, tú podrías decirme, porque no recuerdo cómo salgo de la presentación. Ah, sí, no se preocupe, en la parte que dice compartir, ponga dejar de compartir en la parte de arriba. Ah, disculpe, a ver. En la parte de arriba, disculpe el zoom, ahí está para poder dejar de compartir. En la parte de share screen. Sí, pero dice New Share o Pause, que lo pause o, bueno, Sí. pues vamos, no importa, vamos a dejarlo así. Ah, Eh, sobre. obviamente hay ¿cómo pudiéramos? Son visiones completamente distintas del aprendizaje. Yo creo que desde mi perspectiva, ¿verdad? Estoy hablando desde mi visión. Una de las cosas que para mí es más fascinante e interesante en el trabajo de Vygotsky es cómo Vygotsky constituyó una unidad entre psicología y educación. Es como si fueran dos caras de la misma moneda pero hay una implicación del sujeto en los procesos de desarrollo dependiendo obviamente de su nivel de desarrollo, pero ese nivel de desarrollo en esa mirada conductista de la que tú estás hablando, desafortunadamente, ideas que eran complejas, como la idea de la zona de desarrollo próximo, fueron simplificadas y la idea de la zona de desarrollo próximo aplicada al aprendizaje se describió como andamiaje y de hecho hay veces que se usa ese concepto, pero el andamiaje fue un concepto creado por Brunner, no es un concepto vigockiano. Y la zona de desarrollo no puede reducirse a la interacción entre un par más capaz o un docente con el estudiante, porque tanto el docente como estudiante son sujetos que están en unas condiciones materiales concretas de vida. Yo creo que esto se hizo más que evidente con la pandemia recientemente vivida, donde se hablaba, ¿verdad?, de educación a distancia, educación remota. Bueno, bajo el falso supuesto de que todos teníamos el mismo acceso a esa tecnología. Y lo que pasó, lo que se demostró es que existe realmente una brecha y hay una inequidad en la distribución de recursos que acarrea injusticia social. Así que el problema del aprendizaje y el desarrollo trasciende a los sujetos implicados en la relación, pudiéramos decir, docente o en el aula. Hay que insertar esa relación en un entramado social, cultural, histórico más amplio. Dice doctora, muchísimas gracias. Es cierto, justamente esas déficits en la educación se vio reflejada justamente en lo que usted menciona en la pandemia con el tema de la educación virtual y se ve todos esos pequeñas fallas, ¿no? En el proceso de educación y justamente volver a revisar autores que tal vez han sido olvidados eh, es bueno para poder ver justamente cómo afrontar estas nuevas momentos de la modernidad, ¿no? Y justamente el tema de la pandemia, ¿no? Que tal vez en algún futuro se pueda dar de nuevo un caso parecido debido a la globalización, ¿no?
Muchísimas gracias, doctora. En verdad ha sido una conferencia de verdad personalmente y creo que muchos de los que están viendo ha sido demasiado interesante. En verdad, personalmente, Vygotsky también me ha parecido un autor súper interesante porque tiene otra visión de lo que vendría a ser el enfoque del, del aprendizaje, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos para usted lo que es un certificado de la conferencia del día de hoy que le vamos a entregar personalmente cuando nos visite acá para el Congreso de Psicología, pero por el momento le vamos a proyectar de manera virtual por medio de- del Zoom. Como puede visualizar, es un certificado de su participación. De verdad, muchísimas gracias, doctora Rodríguez. De verdad ha sido un gusto de poder escucharla y poder haber compartido con usted este tema muy, muy, muy fascinante, en verdad. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Antes que nada, y para cerrar el día de conferencias, con esta última Con este último aporte hemos terminado la jornada del día de hoy y los invitamos a continuar este programa de conferencias rumbo al Congreso, así como seguirnos en nuestras redes sociales y página web para enterarse de nuestras noticias y puedan obtener más información y el proceso para adquirir sus entradas al noveno Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología que se realizará en la ciudad de Arequipa los días 25 al 28 de junio del 2024. Bueno, Una y los vez, esperamos, y los esperamos en San Juan el año que viene para el Congreso Interamericano de Psicología. definitivamente tenemos que ir a San Juan. Sería una muy buena experiencia tener opiniones distintas de otras partes de la región, ¿no? Sería muy, muy interesante. ¿Verdad, doctora? Muchísimas gracias y gracias a todos por el día de hoy hemos culminado. Muchísimas gracias.